Gracias a ustedes y bueno, esta está una gran oportunidad para conversar sobre nuestro congreso anual que se inicia este miércoles en la ciudad de Cartagena. Tenemos cerca de 3.000 personas confirmadas. Este es el evento con que cierra la actividad empresarial su actividad en el transcurso del año. Es el último congreso gremial del año. Tendremos allí el acompañamiento del gobierno encabezado por el presidente de la República y muchas personas que vienen de afuera. La impresión que me asiste es la de que sigue evidenciándose el interés de los inversionistas, de los empresarios del mundo entero en relación a lo que está haciendo Colombia en materia de infraestructura. Vamos a tener ahí también a la secretaria de Comercio de España, que es la secretaria que se ocupa de los temas de infraestructura, al doctor Francisco Moquia, es ministro de Desarrollo Urbano y de Transporte de Buenos Aires. En fin, una cita muy importante, orientada fundamentalmente a ver qué tenemos que seguir haciendo los colombianos para que este sector siga avanzando como lo ha hecho evidentemente en los últimos años. Bueno, hay unos temas que de alguna manera se repiten, pero se repiten en medio de novedades. Nuestro interés en que el país siga consolidando la institucionalidad que hemos puesto en marcha y que la hemos puesto en marcha especialmente en los últimos años, que nos ha permitido que el sector despegue por fin. Las cifras hablan por sí solas y son muy elocuentes. Hace unos 10 años el PIB de infraestructura a duras penas llegaba al 1%. Hoy tenemos un PIB de infraestructura que supera el 2.5%. Hemos avanzado, tenemos una institucionalidad, se ha construido también un andamiaje normativo, especialmente la ley 1508 sobre las APPs, que nos ha permitido, dijéramos, que el sector despegue y que de alguna manera, en la medida en que despegue, contribuya a compensar el efecto económico negativo que ha sufrido el país a raíz de la caída, el descenso en la renta petrolera. De manera que ese es un tema fundamental. Sobre ese tema hemos venido conversando en los últimos congresos, pero en este año pues sigue teniendo particular importancia. ¿Cómo mantenemos esa institucionalidad? ¿Cómo seguimos mejorando todo el esquema normativo para garantizar que no pierda ritmo este sector? Que no pierda ritmo, sobre todo después de que ya los colombianos hemos llegado a la conclusión de que por fin estamos construyendo la infraestructura que necesitaban los colombianos. Okay. Bueno, hay temas sobre los cuales venimos conversando y seguramente tendremos noticias auspiciosas, importantes, oportunas de parte del gobierno en cómo han venido avanzando esos temas sobre los cuales venimos conversando. Uno que es transversal en la vida de este gremio prácticamente desde que nació, el que tiene que ver fundamentalmente con la transparencia en la contratación. El gremio insiste en la necesidad de que, al igual de como lo han hecho otros países del mundo, estandaricemos los documentos contractuales para estimular la transparencia en la contratación. Es lo que en términos gráficos hemos llamado en Colombia el pliego tipo vinculante por ley. Y que lo reglamentemos. Ya la ley 1882, sancionada por el gobierno desde el 15 de enero de este año, estableció la figura del pliego tipo. Ahora lo que tenemos es que reglamentarla para que empiece a funcionar. No es desconocido el hecho de que en muchos departamentos y en muchos municipios la mayor parte de los procesos licitatorios conducen a únicos oferentes que terminan siendo los adjudicatarios de los contratos, lo que en Colombia se ha conocido comúnmente como los pliegos sastre, los pliegos hechos a la medida. De tal manera que ese tema es un tema transversal. Otro tema que es importante es que hemos venido construyendo con el gobierno, dijéramos, las bases, los cimientos de una política para los pequeños y medianos empresarios de la ingeniería, lo que hemos llamado las pymes de ingeniería.
como yo suelo decirlo gráficamente, a las pymes de ingeniería hay que meterlas en la foto. La foto no puede estar conformada solamente por las grandes empresas que hacen parte del grupo de concesiones de cuarta generación. Y claro, el principal problema de las pymes es en Colombia, sin duda alguna, el de la corrupción. En la medida en que no tienen acceso a la contratación en algunas regiones donde la contratación está cooptada por mafias corruptas, pues las pymes van, dijéramos, perdiendo terreno en su vocación de seguir avanzando, seguir creciendo. Los grandes empresarios de hoy en Colombia en materia de infraestructura algún día fueron pequeños y medianos empresarios. Estamos tratando de convenir con el gobierno, de concertar con el gobierno una política que nos permita relegitimar en Colombia la figura del anticipo, que es un instrumento para que se financie el pequeño y mediano empresario cuando emprende la obra y mientras ajusta su programación de caja a los requerimientos del proyecto. Yo le pongo a usted un ejemplo. Cuando usted contrata a un maestro para que le haga unas obras en su apartamento, en su casa, pues lo primero que le plantea a ese maestro de obra es la necesidad de contar con unos recursos para comprar los materiales, para comprar los elementos que necesita para hacer la reparación que se le encarga. Relegitimar la figura del anticipo. No tenemos por qué tenerle miedo a la figura del anticipo. Hoy está protegida por un fideicomiso. El fideicomiso fue establecido en la Ley 1474 del 2011 y avanzar en la dirección, como digo, de primero ponerle talanqueras a la corrupción para que esas pequeñas y medianas empresas tengan acceso a la contratación en las regiones y relegitimar la figura del anticipo. Son dos elementos claves de una política para rescatar a las pymes de ingeniería. Más que exención, la posibilidad de que cuenten, como digo, con los recursos necesarios para emprender las obras. Allí es donde nace la importancia de la figura del anticipo para los pequeños y medianos empresarios. Tenemos otros temas, no solamente el de los pequeños y medianos empresarios, sino cómo mantener la dinámica de las obras de cuarta generación. Ya hemos iniciado con el gobierno un ejercicio que nos permite hacerle gestión contractual a las vías de cuarta generación día a día para que no sufran tropiezos durante su larga existencia, son 25 o 30 años, y hemos concertado con el gobierno, con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, con la ministra Ángela María Orozco, una política orientada a superar esos escollos. En la medida en que superemos esos escollos, estamos en primer lugar entregando a tiempo las obras, en segundo lugar evitando litigios y en tercer lugar dándole tranquilidad a los financiadores. Quien financia la obra, pues dijéramos, está pendiente de que la obra se haga oportunamente, de que la obra cumpla con los cronogramas previstos en el contrato. No, nosotros lo que queremos es poner de presente que somos capaces de hacer un aporte importante a la economía colombiana para que la economía no decrezca. Y de hecho, en los últimos años así ha sido. Yo le mencionaba al principio de esta conversación cómo hace unos 10 años el PIB de infraestructura de apenas o cercano apenas al 1%, hoy tenemos un PIB de infraestructura cercano al 2.5%, incluso eventualmente superior al 2.5%. Lo que queremos es que tanto el plan de desarrollo como la ley de financiamiento le concedan a este sector la importancia que se merece para que siga siendo un factor estratégico del crecimiento de la economía y del progreso del país. Es decir, que no se pierda esa dinámica y de eso depende en buena parte el nuevo plan de desarrollo del presidente Duque, que ya ha iniciado su recorrido por las etapas correspondientes, ya fue entregado al Consejo Nacional de Planeación, vendrá luego la discusión pública, pero queremos que en ese plan se preserven los enunciados fundamentales que nos han permitido crecer en los últimos años. Le pongo un ejemplo.
que tiene que ver con la política de desarrollo de los últimos años, pero especialmente con la política de desarrollo de los años que vienen, el 2019, el 2020. Si bien tenemos estrechez fiscal y el gobierno pretende resolverla a través de la ley de financiamiento, por cuenta de las regalías tenemos cerca de 17 billones de pesos que van a ejecutar las regiones. Es muy importante que se ejecuten bien esos 17 billones de pesos y por eso la importancia de la figura del pliego tipo para que se adjudiquen de manera transparente los contratos. 17 billones de pesos es una cifra bien importante en medio de las dificultades por las cuales atraviesa el país. El balance, algunas veces la gente dice que el vaso está medio vacío, nosotros lo vemos medio lleno. Tenemos 14 vías de cuarta generación con cierre financiero definitivo. El apalancamiento para esas 14 vías que han tenido cierre definitivo es de 21 billones de pesos. Es una cifra histórica en materia de apalancamiento del sector de la infraestructura, tanto en Colombia como en el ámbito internacional. 21 de esos proyectos están ya en etapa de construcción. Ya han empezado a entregar lo que se llaman las unidades funcionales, de manera que si bien tuvimos una mitad de año un poco preocupante, el panorama empezó a mejorar a raíz del anuncio que hizo el gobierno recientemente sobre el cierre definitivo financiero de la vía Bucaramanga-Barranca-Yondó, un cierre por encima de 1.5 billones de pesos para contabilizar ya 14 cierres financieros definitivos y esperamos, como lo ha dicho el gobierno, que de aquí a enero, febrero, marzo podamos contar con otros 5 o 6 cierres financieros. 20, 21, ¿sí? Son en total obras de cuarta generación son 30, por un valor total de 40 billones de pesos. En Cartagena vamos a poner de presente el hecho de que el día que tengamos, dijéramos, completemos el ejercicio que estamos haciendo con las vías de cuarta generación, en el índice de calidad de carreteras del Foro Económico Mundial, sí, Colombia podría escalar más de 30 posiciones. De tal manera que lo que estamos haciendo es poniéndonos al día para que el aparato productivo pueda ser más competitivo, para que los colombianos se puedan movilizar de una manera mucho más cómoda. Es la inversión más grande que se está haciendo en América Latina en materia de infraestructura y posiblemente una de las más grandes en el mundo entero. Estamos hablando de 40 billones de pesos con las vías de cuarta generación. Pero ya refiriéndome, repito, concretamente a su pregunta, estaríamos escalando más de 30 posiciones en el indicador de calidad de carreteras del Foro Económico Mundial una vez terminemos las vías de cuarta generación. Ha hecho daño, no podemos desconocerlo. Soslayar la gravedad del problema de Odebrecht sería irresponsable de parte nuestra. Lo primero que tuvimos que hacer fue poner en marcha una tarea, un ejercicio de carácter normativo para proteger y darle garantías a los terceros de buena fe, y me refiero concretamente a los bancos, a los trabajadores, a los proveedores de todas estas obras de infraestructura, y queremos que ese principio jurídico que le da garantías a los terceros de buena fe se preserve y se preserve con el tiempo. Pero nos hizo daño, el sector financiero obviamente se puso nervioso, de eso no cabe la menor duda, pero sin embargo estamos superando esas dificultades. Antes de que los proyectos de cuarta generación tengan su cierre financiero definitivo, han contado con el aporte de los propios concesionarios, se han financiado los proyectos con el propio equity de las concesiones, con créditos de corto plazo, con créditos puente, mientras llegan los cierres financieros definitivos, o sea que el sector no se ha parado
en la medida en que se nos detuvieron durante unas semanas los cierres financieros definitivos, porque los proyectos han seguido avanzando con el aporte de los propios concesionarios. Nosotros somos amigos de los buenos diseños. Las obras de infraestructura, su suerte depende fundamentalmente de que cuenten con una adecuada planeación y con buenos diseños. Y nosotros somos muy críticos en relación a lo que es la mala ingeniería. Creemos que en la medida en que se afinen todos los ejercicios que tienen que ver con la planeación y el diseño de los proyectos se pueden evitar riesgos, pero sin embargo no podemos generalizar. En materia de puentes, la tradición de Colombia, a pesar de las dificultades que nos derivamos del colapso del puente de Chirajara, la tradición puentera del país ha sido exitosa. Hemos construido muchos puentes que son grandes obras de ingeniería y que se han exhibido con orgullo por parte de los constructores que tuvieron a su cargo la construcción de dichas obras. Tenemos un inventario de cerca de 3.500 puentes en la red vial nacional y en la red vial terciaria. Tenemos más de 1.400 puentes intervenidos por el modelo concesional y la mayor parte de esos puentes están funcionando y operando adecuadamente. Muchísimas. En el Congreso vamos a tener firmas inglesas, firmas españolas, firmas de Turquía, de las más importantes del mundo en materia de construcción de infraestructura. De tal manera que el apetito por lo que está haciendo Colombia en materia de infraestructura sigue siendo muy importante. Además, es importante anotar que si miramos hacia atrás, buena parte de los proyectos de cuarta generación han sido apoyados por firmas extranjeras. No solamente los colombianos sacaron adelante esos proyectos o los vienen sacando adelante, sino que lo han hecho en asocio con firmas extranjeras.